Hay historias que no aparecen en los libros ni en las noticias. Historias que suceden en el silencio de una noche fría, cuando nadie mira, pero el cielo escucha. Esta es una de esas historias. Una historia sencilla, pero tan profunda, que toca el alma de quien la escucha. La historia de Tomás, un niño pobre que, con apenas 9 años, aprendió que la fe no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno siente. Tomás vivía con su madre, doña Elena, en una pequeña casa de adobe al borde de un viejo camino rural. El techo tenía agujeros por donde se filtraba la lluvia, las paredes estaban gastadas por el tiempo, y el frío del invierno entraba sin pedir permiso. Pero dentro de aquella pobreza, había algo que mantenía viva la llama del hogar, la fe. Doña Elena, a pesar de su enfermedad, siempre encontraba fuerzas para sonreírle a su hijo. Era una mujer de mirada dulce, de manos cansadas, pero de espíritu inquebrantable. Todas las noches, antes de dormir, tomaba entre sus dedos un pequeño rosario desgastado y decía: «Hijo, cuando el mundo parezca oscuro, mira al cielo. Dios nunca abandona a los que creen». Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de Tomás como una promesa eterna. Pero el tiempo, con su paso silencioso, comenzó a poner a prueba esa fe. Doña Elena empezó a debilitarse. Los días se volvieron más largos y las noches más frías. Ya no podía levantarse de la cama, y Tomás, con su pequeño cuerpo y su alma grande, hacía lo imposible por cuidarla. Barría, cocinaba, y salía al pueblo a buscar leña o pan viejo que los vecinos le regalaban. Nadie sabía cuánto sufría aquel niño en silencio. Una tarde, cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros y el viento helado soplaba entre los árboles, Tomás volvió a casa con las manos vacías. No había encontrado nada para comer. Al entrar, vio a su madre dormida, pálida, respirando con dificultad. Se sentó a su lado, le tomó la mano y murmuró: «Mamá, ¿por qué Dios no te cura?». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Era la primera vez que la desesperación le ganaba a la esperanza. Pero en medio de aquel dolor, sus ojos se posaron en una pequeña figura que estaba sobre una repisa. Una imagen antigua de San Judas Tadeo, con su túnica verde y dorada, sosteniendo un bastón y una llama sobre su cabeza. Esa imagen había pertenecido a su abuela, quien siempre decía que San Judas era el amigo de los desesperados, el que intercede cuando todo parece perdido. Tomás, con el corazón oprimido, se acercó a la figura, la limpió con sus manos pequeñas y dijo en voz baja: «San Judas, si de verdad ayudas a los que ya no pueden más, escúchame. Yo no quiero juguetes, ni comida. Solo quiero que mi mamá se cure». Esa noche, mientras el fuego de la vela titilaba sobre la mesa, el niño tuvo una idea: escribirle una carta a San Judas Tadeo. Pensó que, si las palabras habladas no habían bastado, quizás las escritas llegarían más alto, más lejos, hasta el mismo cielo. Tomás buscó entre los cajones un pedazo de papel arrugado y un lápiz viejo. Con la inocencia de quien cree sin dudar, comenzó a escribir: «Querido San Judas Tadeo, no sé si lees las cartas de los niños. Yo no tengo dinero ni amigos. Solo tengo a mi mamá, y está muy enferma. Si puedes hablar con Dios, dile que la necesito. Yo prometo portarme bien y rezar todos los días». Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y la ató con un hilo rojo que había encontrado en el suelo. La colocó frente a la imagen del santo, encendió una vela y se arrodilló. El silencio llenó la habitación. Solo se oía el crujir del fuego en la chimenea y el sonido suave del viento golpeando las ventanas. Tomás cerró los ojos y susurró: «San Judas, por favor, llévale esta carta a Dios». Aquella noche no hubo estrellas. El cielo estaba cubierto de nubes, y un aire pesado anunciaba lluvia. Pero en medio de esa oscuridad, algo sagrado comenzó a suceder. Tomás, medio dormido, sintió una brisa cálida recorrer la habitación. La vela, en lugar de apagarse, brilló más fuerte. Y por un instante, creyó ver un resplandor verde y dorado frente a la figura del santo. Una voz suave, dulce, casi imperceptible, le dijo: «Tu fe ha tocado el corazón de Dios. No temas, hijo mío». El niño abrió los ojos asustado. El fuego seguía encendido, y su carta seguía allí, intacta. Pero en su corazón sintió algo diferente, una paz que nunca había sentido antes. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo. Mientras tanto, en algún lugar más allá de lo visible, las palabras de Tomás subían al cielo como un suspiro. Y en los caminos del misterio divino, Dios ya había comenzado a obrar. A veces los milagros no llegan con truenos ni luces, sino con el silencio de una fe verdadera. Y lo que estaba por suceder en aquella humilde casa demostraría que,
Cuando un corazón inocente se atreve a creer, el cielo entero se conmueve. La infancia de Tomás. El pequeño Tomás había nacido en un rincón olvidado del campo, en una de esas casas donde la pobreza parecía haber echado raíces, pero donde la fe nunca dejaba de florecer. Su hogar estaba hecho de barro y madera, con un techo que goteaba cuando llovía y un suelo de tierra apisonada que su madre, doña Elena, barría todos los días con una escoba vieja para mantenerlo limpio. No tenían lujos, ni juguetes, ni comodidades. Pero dentro de aquellas paredes había algo que el dinero jamás podría comprar: amor, esperanza y una fe que resistía las tempestades. Doña Elena, aunque enferma, había criado a su hijo con ternura y fortaleza. Decía que la pobreza no debía avergonzar a nadie si el corazón estaba limpio ante Dios. Cada mañana, cuando el gallo cantaba, Tomás salía al patio a buscar agua del pozo. El aire fresco del amanecer le acariciaba el rostro mientras observaba cómo el sol iluminaba los cerros. Era un niño curioso, de ojos grandes y mirada soñadora. A veces, se detenía en el camino para mirar las flores silvestres que crecían entre las piedras, y pensaba que, si Dios podía hacer tan bellas aquellas flores pequeñas y olvidadas, también debía tener un plan hermoso para él. Doña Elena, desde su cama, lo miraba con orgullo. Aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, nunca dejó de enseñarle lo esencial: a ser agradecido, a orar y a tener compasión por los demás. Tomás, le decía, los tesoros más grandes no se guardan en los bolsillos, sino en el alma. No olvides que cada día es un regalo, incluso cuando parece triste. El niño escuchaba esas palabras con atención. Para él, su madre era una mujer fuerte, casi santa. Pero con el paso de los meses, comenzó a notar cómo su voz se hacía más débil y cómo su rostro se apagaba lentamente. A veces, por las noches, cuando pensaba que Tomás dormía, doña Elena lloraba en silencio, pidiendo fuerzas al cielo para no dejarlo solo. Tomás, aunque pequeño, lo comprendía todo. Y esa comprensión temprana le robó parte de su niñez. Mientras otros niños corrían descalzos por los campos o jugaban con canicas en la plaza del pueblo, él pasaba los días cuidando de su madre, preparando sopas con lo poco que encontraba o buscando leña para calentar la casa. Aún así, jamás se quejaba. En su interior sentía que aquella misión, cuidar a la persona que más amaba, era también una forma de servir a Dios. Cada domingo, si la enfermedad de su madre lo permitía, iban juntos a la pequeña iglesia del pueblo. Era un templo antiguo, de muros agrietados, pero con un altar donde brillaba una imagen de San Judas Tadeo, vestido con su túnica verde y dorada. A Tomás le fascinaba aquella figura. Decía que su rostro tenía algo especial, una mezcla de bondad y firmeza que le daba confianza. Después de la misa, doña Elena siempre se arrodillaba frente al altar y murmuraba una oración. San Judas, protector de los que sufren, no nos abandones. Enséñanos a confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. Tomás la observaba y repetía las palabras en silencio. Desde entonces, comenzó a ver en San Judas un amigo, alguien cercano, como si fuera un miembro más de la familia. Cuando regresaban a casa, su madre le contaba historias sobre los milagros del santo, sobre cómo había ayudado a los pobres y a los desesperados. En las noches frías, mientras el viento golpeaba las ventanas, doña Elena y su hijo se sentaban junto al fuego y rezaban juntos. Ella le enseñó el significado del amor verdadero, ese amor que no exige, que no espera, que simplemente da. Tomás, decía ella con voz suave, no hay oración más poderosa que la que nace del corazón sincero de un niño. Si algún día sientes miedo o tristeza, habla con Dios. Y si te parece difícil, pídele a San Judas que te escuche. Él siempre lleva los mensajes de los necesitados hasta el cielo. El niño guardó esas palabras como si fueran un tesoro. Con el paso del tiempo, la enfermedad de doña Elena se agravó. Ya no podía levantarse de la cama, y Tomás hacía todo lo posible por mantener la casa en orden. Iba al pueblo a pedir pan duro o restos de comida, y muchas veces volvía con las manos vacías. Pero nunca sin esperanza. A pesar del sufrimiento, seguía encendiendo una vela cada noche frente a la pequeña imagen de San Judas que su madre guardaba sobre una repisa. Aquella luz tenue era su refugio, su forma de creer que algo bueno estaba por venir. En su inocencia, Tomás no sabía que la vida estaba a punto de ponerlo frente a una de las pruebas más duras. Pronto llegaría el día en que su fe sería medida no por lo que escuchaba en la iglesia, sino por lo que sería capaz de hacer cuando todo pareciera perdido. Sin saberlo, el niño que había aprendido a cuidar, a esperar y a orar, estaba a punto de escribir una carta que cambiaría su destino para siempre. La carta del alma.
La noche había caído sobre el pequeño pueblo, envolviendo las calles de tierra en un silencio denso. El viento soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas de los árboles y estremecer las paredes de las casas más viejas. En aquella humilde vivienda al borde del camino, solo una vela permanecía encendida. Su luz temblorosa iluminaba el rostro de Tomás, que permanecía despierto junto a la cama de su madre. Doña Elena respiraba con dificultad. Cada aliento parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si la vida misma se escapara lentamente de su cuerpo. Tomás le humedecía los labios con un paño y le acomodaba la manta, intentando hacer lo imposible por aliviar su dolor. Pero lo que más le dolía era su impotencia. No tenía dinero, ni medicinas, ni nadie a quien recurrir. Solo tenía la fe que su madre le había enseñado, esa fe que ahora se sentía tan pequeña frente a la realidad. Aquel día había sido especialmente duro. Tomás había recorrido todo el pueblo buscando ayuda. Tocó puertas, habló con vecinos, pidió comida, pero la mayoría solo lo miró con lástima o le dio palabras vacías. Regresó a casa al atardecer, cansado, con las manos vacías y el corazón lleno de tristeza. Al entrar, encontró a su madre dormida, pálida como la cera. En la repisa, la imagen de San Judas Tadeo parecía observarlo con serenidad. La llama de la vela proyectaba sombras que daban vida al rostro del santo, y Tomás sintió que aquellos ojos lo miraban con compasión. Se acercó despacio, y con voz temblorosa dijo: «San Judas, tú que ayudas a los que ya no pueden más, escúchame, por favor». Sus palabras se perdieron en el aire. Pero dentro de su corazón, algo le decía que debía hacer más que solo hablar. Recordó las historias que su madre le contaba cuando él era más pequeño, de gente que escribía cartas a los santos, de oraciones que cruzaban el cielo en forma de palabras escritas con fe. Entonces lo comprendió. Haría lo mismo. Si su voz no alcanzaba el cielo, quizás sus palabras en papel sí lo harían. Tomás buscó entre las cosas viejas un pedazo de papel amarillento, un lápiz corto y sin punta, y se sentó sobre el suelo de tierra, frente a la vela que ardía. El silencio lo envolvía todo. Solo el sonido del viento y el leve crujido del fuego en la chimenea acompañaban su respiración. Apoyó el papel sobre una tabla y, con manos temblorosas, comenzó a escribir. «Querido San Judas Tadeo, no sé si los santos leen las cartas de los niños. Pero mi mamá está muy enferma, y yo tengo miedo. No quiero juguetes ni dulces, solo quiero que se cure. Ella dice que tú hablas con Dios. Si es verdad, dile que la necesito. Prometo portarme bien, estudiar y rezar todos los días. Gracias por escucharme, aunque nadie más lo haga». Las lágrimas cayeron sobre el papel, borrando algunas letras. Tomás las secó con cuidado, sopló la tinta y dobló la carta en 4 partes. No tenía sobre, así que buscó un hilo rojo que su madre usaba para remendar la ropa y ató la carta con él. Luego, la colocó frente a la pequeña figura de San Judas Tadeo y se arrodilló. «Aquí está, San Judas», susurró. «Es todo lo que tengo. Llévala tú mismo, por favor». El niño juntó las manos y cerró los ojos. Oró como nunca antes lo había hecho. No recitó fórmulas aprendidas, ni palabras memorizadas. Lo que salió de su boca fue el grito sincero de un corazón desesperado. «Dios mío, si me escuchas, ayúdala. No quiero quedarme solo». El viento se coló por las rendijas de la ventana, haciendo temblar la llama de la vela. Por un instante, Tomás pensó que se apagaría, pero la llama se mantuvo firme, más brillante, como si una presencia invisible la protegiera. Cansado, se acostó al pie de la cama de su madre. Aún podía ver la luz dorada iluminando el rostro de San Judas. Poco a poco, el sueño comenzó a vencerlo, pero antes de cerrar los ojos, le pareció ver algo extraño, un resplandor suave rodeando la imagen del santo. Creyó escuchar un susurro, una voz dulce que decía su nombre. «Tomás». Abrió los ojos, pero la habitación estaba vacía. El resplandor se había desvanecido, y solo quedaba la luz de la vela. Pensó que quizás había sido su imaginación, el cansancio, o el deseo de creer. Pero aquella voz se le quedó grabada en el alma, como una promesa. Esa noche soñó con un camino de luz que subía hacia el cielo. En el sueño, un hombre vestido de verde y dorado caminaba entre las nubes, sosteniendo su carta en la mano. Detrás de él, una puerta se abría lentamente, y un brillo inmenso lo envolvía todo. Cuando despertó, el amanecer se filtraba por la ventana. Su madre aún dormía, pero respiraba con más calma. Tomás se levantó, miró la carta y notó que el hilo rojo había cambiado de lugar. Estaba ligeramente desatado, como si alguien la hubiera tomado y vuelto a dejarla. No supo qué pensar, pero en su corazón,
Algo le decía que el mensaje había sido recibido. No entendía cómo ni cuándo, pero estaba convencido de que San Judas Tadeo había escuchado su súplica. No imaginaba que aquel pequeño acto, nacido del amor y la fe, se convertiría en el principio de algo que cambiaría su vida para siempre. En la soledad de aquella casa pobre, un niño había enviado una carta al cielo. Y en algún lugar más allá de las estrellas, Dios ya había comenzado a escribir la respuesta. La noche del silencio. La noche había caído sobre el pequeño pueblo como un manto de sombra y sosiego. En las calles, apenas se oía el eco lejano de algún perro ladrando o el crujido del viento que arrastraba hojas secas. En la humilde cabaña de Tomás y su madre, reinaba un silencio que pesaba, un silencio que no era solo la ausencia de ruido, sino una mezcla de cansancio, esperanza y oración contenida. Tomás, con su cuerpecito frágil y los ojos aún húmedos de tanto llorar, se recostó sobre su cama de madera. En su mano aún sostenía la carta que había escrito a San Judas Tadeo. Su madre, Rosa, lo observaba desde la silla cercana, con las manos entrelazadas y el corazón encogido. Había visto a su hijo escribir con tanto amor, con tanta fe, que no tuvo el valor de decirle que tal vez esa carta jamás llegaría a ningún lugar. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Rosa se levantó con cuidado, cubrió a su hijo con una manta gastada y depositó un beso en su frente. «Duerme, mi amor», susurró. «Mañana será un nuevo día». Tomás asintió con los ojos entrecerrados. «Mamá, ¿tú crees que San Judas me escuchó?», preguntó con voz débil. Rosa tragó saliva, intentando que su respuesta no sonara como una mentira. «Claro que sí, hijo. Los santos escuchan los corazones puros como el tuyo». Minutos después, el niño se quedó dormido, abrazando su carta, como si fuera su tesoro más valioso. Rosa apagó la pequeña lámpara de aceite y se quedó mirando hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes y la luna apenas se dejaba ver. En el fondo, algo dentro de ella deseaba creer que su hijo no estaba soñando en vano. Esa noche fue distinta. A medianoche, cuando el reloj marcó las 12 en punto, un viento suave se coló por la rendija de la ventana. Las cortinas se movieron con un ritmo casi celestial, y la llama de la vela que aún titilaba en el altar comenzó a temblar, como si respondiera a una presencia invisible. Rosa, medio dormida, se despertó de golpe y miró hacia el altar. No vio nada fuera de lo común, pero el aire estaba impregnado de un aroma dulce, como incienso recién encendido. Mientras tanto, Tomás soñaba. En su sueño, se encontraba de pie frente a una inmensa puerta dorada. No sabía dónde estaba, pero no sentía miedo. Desde el otro lado de la puerta provenía una luz tan cálida que lo hacía sentir protegido. Entonces, una voz suave pero poderosa resonó en su interior. «Tomás, no tengas miedo. Tus palabras han sido escuchadas. Tu fe ha tocado el corazón del cielo». El niño intentó responder, pero sus labios no se movían. Solo una lágrima silenciosa corrió por su mejilla. La voz continuó. «San Judas Tadeo siempre escucha a los que creen sin dudar. No pierdas la esperanza, porque el milagro ya ha comenzado». De pronto, el sueño se desvaneció. Tomás se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo fuerte. La habitación estaba tranquila, pero una sensación de paz lo envolvía. La carta ya no estaba bajo su brazo. Se incorporó de golpe, buscando entre las sábanas, el suelo, los rincones, pero no la encontró. «Mamá», llamó en voz baja. «¿Dónde está mi carta?». Rosa se levantó asustada y encendió la lámpara. Revisaron cada rincón de la casa, pero la carta había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar, sobre el altar, encontraron una pluma blanca. No era una pluma cualquiera, brillaba con una luz tenue, como si hubiera sido dejada por manos celestiales. Rosa se quedó sin palabras. Miró a su hijo, que sostenía la pluma con las manos temblorosas. «¿Qué significa esto, mamá?», preguntó. Rosa no supo qué responder. Solo pudo abrazarlo fuerte y murmurar: «Tal vez». San Judas ya la recibió. Esa noche, ninguno de los dos volvió a dormir. El silencio fue reemplazado por una mezcla de temor y esperanza. Y mientras el viento seguía soplando suavemente por la ventana, una sensación profunda de presencia divina llenó el pequeño hogar. Algo estaba a punto de cambiar. El cielo, en su silencio, parecía preparar algo grande para ese niño que había tenido la valentía de escribir una carta con toda su fe. El amanecer del milagro. El primer rayo de sol comenzó a filtrarse entre las nubes, bañando con una luz dorada los campos que rodeaban el pequeño pueblo. El canto de los gallos anunció el inicio de un nuevo día,
pero en la humilde casa de Tomás y Rosa, el amanecer traía algo más que la simple promesa de un día distinto. Traía la respuesta del cielo. Rosa se había quedado dormida en la silla, con el rosario entre los dedos y el corazón inquieto. Había pasado la noche entera orando, recordando cada palabra que su hijo había escrito en aquella carta desaparecida. Cuando los primeros rayos del sol tocaron su rostro, abrió los ojos lentamente. Sintió una calma extraña, una paz que no había sentido en años. Tomás ya estaba despierto. Estaba de pie frente al altar, sosteniendo la pluma blanca entre sus dedos. Su mirada estaba fija en la pequeña imagen de San Judas Tadeo que tenían sobre la mesa. El niño no hablaba, pero su rostro reflejaba algo distinto: serenidad, esperanza, fe. «Mamá», dijo al fin, con voz suave. «Anoche soñé que San Judas me habló. Me dijo que no tuviera miedo, que él ya había escuchado mi carta». Rosa lo miró con ternura y asombro. No supo qué decir. Solo pudo acercarse y acariciar su cabello. «Hijo», susurró, «si el cielo te habló, debemos creer». Salieron juntos al patio. El sol, apenas asomándose, iluminaba las flores que Rosa había cuidado con tanto esmero. Pero algo les llamó la atención. En el pequeño huerto, donde normalmente la tierra era seca y dura, había brotado una planta nueva, verde y fuerte. Rosa se acercó sin comprender. Era imposible. El suelo no había recibido agua en días. Y sin embargo, esa planta se alzaba viva, fresca, con una pequeña flor amarilla en su extremo. Tomás la miró con los ojos abiertos de par en par. «Mamá, es un milagro, ¿verdad?», preguntó con voz temblorosa. Rosa, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió lentamente. «Sí, hijo. San Judas ha pasado por aquí». Mientras observaban la flor, una suave brisa recorrió el lugar, moviendo las hojas como si alguien invisible las acariciara. En ese instante, Rosa sintió algo aún más extraordinario: el olor a pan recién horneado. Giró la cabeza hacia la mesa de la cocina, y lo vio. Sobre el mantel, donde la noche anterior no había nada, reposaban un pequeño pan y una jarra con leche. Rosa se llevó la mano al pecho, sin poder creer lo que veía. «Tomás, esto no estaba aquí. Yo lo habría visto». El niño se acercó, tomó el pan entre sus manos y lo miró como si sostuviera el mismo cielo. «Mamá, San Judas no solo escuchó mi carta. Dios también me respondió». Rosa cayó de rodillas, llorando de emoción. Abrazó a su hijo con fuerza, mientras ambos repetían entre sollozos una oración de gratitud. «Gracias, Señor, gracias por no olvidarte de nosotros». El milagro no fue grandioso a los ojos del mundo, pero para ellos significó todo. Aquel pan y aquella flor eran señales de algo mucho mayor, la confirmación de que Dios había escuchado el corazón puro de un niño. Las horas pasaron y la noticia comenzó a correr entre los vecinos. Algunos decían que era coincidencia, otros que alguien los había ayudado en secreto. Pero Rosa y Tomás sabían la verdad. Sabían que el milagro había llegado con el amanecer, silencioso y lleno de amor. Esa mañana, Rosa preparó el pan con cuidado y lo compartió con su hijo. Mientras comían, Tomás levantó la vista hacia la imagen de San Judas Tadeo y sonrió. «Mamá, ¿puedo escribirle otra carta? ¿Otra? ¿Y qué vas a decirle ahora?», preguntó ella, sonriendo entre lágrimas. Tomás respondió con una pureza que solo un niño podía tener. «Solo quiero darle las gracias». El sol seguía subiendo, iluminando todo el valle con tonos dorados. Parecía que el cielo entero celebraba junto a ellos. Aquel amanecer quedaría grabado en sus almas como el día en que la fe transformó la miseria en esperanza, el hambre en gratitud y el silencio en milagro. Porque cuando un corazón inocente se atreve a creer, el cielo no guarda silencio. La visita, inexplicable. Pasaron 2 días desde aquel amanecer milagroso. La vida en la pequeña casa de Rosa y Tomás había cambiado de un modo difícil de explicar. No había abundancia ni riquezas, pero el aire estaba impregnado de una paz que no se podía describir. Rosa se sorprendía a sí misma sonriendo sin razón, y Tomás caminaba con una alegría que contagiaba a todos los que lo veían. Aquel tercer día, el cielo amaneció cubierto de nubes. El viento soplaba con fuerza, trayendo un frío inusual para esa época del año. Rosa estaba lavando la ropa afuera, mientras Tomás jugaba cerca del huerto, cuidando la pequeña planta que había brotado milagrosamente. De pronto, un sonido de pasos interrumpió el silencio del campo. Un hombre se acercaba por el camino de tierra. Vestía un abrigo largo, oscuro, y llevaba un bastón de madera. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un sombrero, pero sus pasos eran firmes y serenos. Tomás fue el primero en verlo.
Mamá, gritó señalando el camino. ¿Viene alguien? Rosa se secó las manos en el delantal y levantó la vista. No reconocía al visitante. El hombre se detuvo frente a la cerca y con voz suave pero clara, dijo: «Buenos días. Busco a una mujer llamada Rosa y a su hijo Tomás». Rosa se sorprendió. «Sí, somos nosotros. ¿Le puedo ayudar, señor?». El hombre sonrió levemente. Tenía una mirada profunda, de esas que parecen ver más allá de lo visible. «Vengo de lejos», respondió. «Me enviaron para entregarles algo». Abrió su mochila y sacó un pequeño paquete envuelto en tela blanca. Lo colocó sobre la mesa del patio y, sin decir palabra, dio un paso atrás. Rosa lo miró, confundida. «¿Quién lo envía?», preguntó. El hombre levantó la vista hacia el cielo. «Digamos que viene de donde las oraciones no se pierden». Tomás, con los ojos brillando de emoción, se acercó y desató el nudo del paquete. Dentro había un pan fresco, una pequeña vela verde con la imagen de San Judas Tadeo y una carta doblada con cuidado. Rosa la tomó con manos temblorosas y la abrió. Al leerla, su corazón casi se detuvo. La letra era la misma de Tomás. La misma que había usado para escribir su primera carta. Pero esta vez, las palabras eran diferentes. Rosa y Tomás, el amor y la fe no pasan desapercibidos ante los ojos del cielo. Que esta vela mantenga su hogar iluminado, y que este pan nunca falte en su mesa. San Judas Tadeo escucha y responde a los corazones sinceros. No dejen de creer. Con amor, un mensajero de Dios. Rosa levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, pero el hombre ya no estaba allí. Había desaparecido sin dejar huellas en el camino. Solo el sonido del viento y el murmullo de las hojas acompañaban el momento. Tomás corrió hacia la cerca, mirando a todos lados. «Mamá, se fue. No hay nadie», exclamó. Rosa salió tras él, incrédula. El camino seguía vacío, y ni siquiera el polvo había cambiado. Ambos se quedaron en silencio. Era imposible. Nadie del pueblo conocía su historia. Nadie sabía de la carta desaparecida. Y, sin embargo, aquel desconocido había traído exactamente lo que representaba su fe. Una vela, un pan, y la confirmación de que el cielo los había visitado. Esa noche, Rosa encendió la vela verde sobre el altar y colocó junto a ella la pluma blanca que aún conservaban. La llama brilló con un tono especial, como si respirara. Tomás, con las manos juntas, oró en voz baja. «Gracias, San Judas, por no olvidarte de mí». En ese instante, un resplandor tenue llenó la habitación. No fue un destello fuerte, sino una luz cálida, suave, que parecía envolverlos. Rosa sintió una presencia a su lado, una paz tan profunda que las lágrimas le brotaron sin contención. La llama de la vela titiló una vez, como si respondiera a su gratitud. Afuera, el viento cesó. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio de soledad, sino un silencio lleno de fe. Desde ese día, Rosa y Tomás supieron que no estaban solos. El cielo se había manifestado en la forma más humilde y misteriosa posible, a través de una visita inexplicable que solo los corazones puros podían comprender. Y aunque nadie más creyó del todo su historia, ellos ya no necesitaron probar nada. Porque habían visto lo invisible, sentido lo divino y comprendido que los milagros más grandes ocurren en silencio, cuando la fe es lo único que queda. La fe que mueve montañas. El tiempo pasó, pero el recuerdo de aquella visita misteriosa nunca se borró del corazón de Rosa y de su hijo. La pequeña vela verde ardía cada noche en el altar, sin agotarse jamás. A veces su luz parecía más intensa, como si respondiera a sus oraciones. Otras veces, su llama se mantenía serena, acompañándolos en silencio durante las largas noches de reflexión. Desde el milagro, algo había cambiado en la vida de ambos. Rosa ya no temía al mañana. Aunque las dificultades seguían presentes, su espíritu se había fortalecido. Trabajaba con alegría, agradeciendo a Dios por cada nuevo día. Tomás, por su parte, se había vuelto el alma luminosa del pueblo. Todos los vecinos lo conocían como el niño del milagro. Y aunque él no hablaba mucho de lo ocurrido, su sonrisa y su fe irradiaban algo que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Una tarde, mientras Rosa remendaba ropa en la puerta de su casa, Tomás se le acercó con una pregunta que la dejó pensativa. «Mamá, ¿por qué Dios nos ayudó a nosotros y no a todos los que también sufren?». Rosa lo miró con ternura. Sabía que aquella pregunta nacía de su inocencia, pero también de una comprensión profunda. «Hijo, Dios ayuda a todos», respondió, «pero cada milagro llega a su tiempo. Algunos lo ven con los ojos, otros lo sienten en el corazón.
Lo importante es no dejar de creer, aunque parezca que el cielo guarda silencio. Tomás asintió. Apretó en su mano la pluma blanca que aún guardaba desde aquella noche. Yo no voy a dejar de creer nunca, mamá. San Judas me escuchó, y sé que lo sigue haciendo. Esa misma noche, mientras oraban juntos, el niño pidió algo diferente. No pidió pan, ni abrigo, ni ayuda. Esta vez oró por los demás. San Judas, dijo con voz firme, ayúdame a ser fuerte, para poder ayudar a otros como tú me ayudaste a mí. Rosa lo miró emocionada. En ese instante comprendió que su hijo no solo había recibido un milagro, se había convertido en instrumento de fe. Pasaron los meses, y un día, una terrible sequía azotó el pueblo. Los campos se secaron, los animales comenzaron a morir, y las familias estaban desesperadas. Los adultos murmuraban que Dios los había olvidado, pero Tomás no se dejó abatir. Con apenas 9 años, reunió a los vecinos en la plaza y les habló con el corazón. No pierdan la esperanza. Dios no nos ha abandonado. Si oramos juntos, si creemos con fuerza, Él nos escuchará como me escuchó a mí. Sus palabras, simples y puras, calaron en el alma de todos. Aquella misma tarde, hombres, mujeres y niños se arrodillaron en la tierra seca y comenzaron a rezar. Tomás sostuvo la vela verde en sus manos y la encendió frente a todos. El cielo estaba gris, pero en medio de la oración, un trueno resonó en la distancia. Algunos levantaron la vista con asombro. Otro trueno, más cercano, sacudió la tierra. En cuestión de minutos, una lluvia suave comenzó a caer, empapando los rostros de los presentes. Rosa lloraba de rodillas, mirando a su hijo, que permanecía con los ojos cerrados y las manos alzadas al cielo. El agua corría por las calles, y el aire se llenó de un olor fresco, renovador, como si la vida misma volviera a nacer. Cuando la lluvia cesó, el pueblo entero sabía lo que había sucedido. No fue suerte ni coincidencia. Fue la fe de un niño, una fe pura, sincera, inquebrantable, la que movió el corazón de Dios. Desde entonces, la historia de Tomás se convirtió en leyenda. Algunos decían que San Judas seguía protegiéndolo, otros aseguraban haber visto una figura con túnica verde caminar cerca de su casa en las noches de luna llena. Pero Rosa no necesitaba pruebas. Ella sabía la verdad. La fe de su hijo había movido montañas, había abierto los cielos y había transformado la vida de todos los que lo rodeaban. Y cada vez que encendía la vela verde en el altar, repetía en silencio: Gracias, Señor, por recordarnos que los milagros comienzan donde nace la fe. Mensaje final para tu corazón. Querido oyente, si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Hay algo en tu alma que busca esperanza, una señal, una palabra que te recuerde que no estás solo. La historia de Tomás y Rosa no es solo un relato de un milagro lejano. Es el reflejo de lo que ocurre cuando la fe vence al miedo y el amor se convierte en oración. Quizás hoy te encuentres en medio de una noche silenciosa, sin respuestas, con el corazón cansado de esperar. Tal vez has orado y sientes que el cielo permanece en silencio. Pero recuerda esto: el silencio de Dios no significa ausencia, sino preparación. Así como Tomás esperó sin entender, tú también puedes confiar en que hay algo moviéndose a tu favor, incluso cuando no lo ves. Dios escucha las oraciones sinceras, aquellas que nacen desde lo más profundo del alma. San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles, intercede por los que creen aun cuando todo parece perdido. Y ese mismo amor divino que tocó la vida de un niño pobre, también puede tocar la tuya hoy. La fe no siempre transforma el mundo exterior de inmediato, pero siempre transforma el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo lo demás comienza a cambiar con él. A veces el milagro no llega en forma de pan o de lluvia, sino en forma de paz, de perdón, o de una fuerza nueva para seguir adelante. No dejes que el dolor te robe la esperanza. No permitas que las pruebas apaguen tu oración. La fe que mueve montañas no es una fe perfecta, sino una fe que persevera, incluso cuando tiembla. Mira al cielo esta noche y dile con el corazón abierto: Señor, aunque no entienda tus caminos, confío en ti. San Judas Tadeo, ayúdame a creer cuando la esperanza parece morir. Y cuando pronuncies esas palabras, sentirás, como Rosa y Tomás sintieron, que una luz invisible empieza a despertar dentro de ti. Es la presencia de Dios recordándote que el milagro comienza siempre con una simple decisión: creer. Porque los milagros no son historia antigua. Siguen ocurriendo cada día, en los corazones que se niegan a rendirse, en las lágrimas que se convierten en oración, y en los pequeños actos de fe que cambian destinos enteros. Hoy, este mensaje llega a ti para recordarte que nada está perdido.
Si todavía respiras, si todavía puedes mirar al cielo, entonces todavía hay esperanza. Cree, ora, espera, y verás que, cuando el alma confía de verdad, Dios responde, siempre.